Muy buenos días con todos los presentes. Les saludo a su docente, Rafael Guerrero, de parte de la directiva que conforma Escuela Legal Ecuador. Agradecemos su presencia en esta, lo que respecta a la segunda clase de lo que va del Diplomado Internacional en Criminología. En este día trataremos el tema, el cual es la escuela clásica, escuela positivista y la escuela de Chicago, ¿no? Antes de ahondar en cada una de estas escuelas, ¿no? Y de poder analizar un poco lo que más se pueda en el desarrollo de esta obra de clase, de sus autores y de sus teorías, tenemos que entender qué son las escuelas jurídico-penales, ¿no? De acuerdo con el autor Jiménez de Ansúa, las escuelas jurídico-penales son el cuerpo orgánico de concepciones contrapuestas sobre la legitimidad del derecho de pensar, sobre la naturaleza del delito y sobre el fin de las sanciones. Según Sáenz Cantero, él define las escuelas jurídicas penales en un sentido más amplio, indicando que la dirección del pensamiento que tiene una determinada dirección trabaja con un método peculiar y responde a unos determinados presupuestos filosóficos penales. El rápido desarrollo de las escuelas jurídico-penales en el siglo XX y siglo XXI se debió a los debates y confrontaciones que ocurrieron entre las dispersas escuelas jurídico-penales. Algunos de los avances más importantes que se obtuvieron de la pugna de esas escuelas consistió en la delimitación de los campos, en la precisión de métodos y en la colaboración entre profesionales, puesto que anteriormente trabajaban desperdigadas. El ámbito jurídico, penal y criminológico. Sabemos bien que el comportamiento humano ha sido, en el transcurso de los tiempos, motivo de interés y preocupación por estudiosos y especialistas en diferentes tipos de disciplinas. Los comportamientos que están basados o regulados en las normas legales de cualquier tipo de Estado son los que estudia la ciencia normativa. Esta estudiaría los modelos de comportamiento humano que la ley describe como delitos y todas las sanciones que se podrían aplicar para cada comportamiento establecido y la ciencia aplicativa. Por su parte, se ocuparía de indagar las circunstancias temporoespaciales, instrumentales y personales en las que se realizó este hecho punible. Aunque simplificado, según lo anterior, el derecho penal es una ciencia normativa, la criminalística es una ciencia aplicativa y la criminología para algunos es una ciencia causal y explicativa, ¿no? Entonces, la criminología como ciencia se desarrolla a partir del siglo XIX. En su devenir histórico ha sido motivo de diferentes conceptuaciones y definiciones acerca de su objeto y método de estudio. Sea el caso de un reconocido autor mexicano, Rodríguez Manzanera, quien considera la criminología como una ciencia sintética, causal, explicativa, natural y cultural de las conductas antisociales, ¿no? Además de las caracterizaciones que enumera la definición, un asunto de debate e interés es el objeto de estudio que propone, las conductas antisociales, dado a que estas conductas son definidas desde aquella persona que detenta el poder político en un determinado estado. Según el análisis que hemos realizado en el transcurso de la clase introductoria y la primera clase que se dio del diplomado, ¿no? Podemos suscribirnos más a la postura adoptada por García Pablos de Molina, mismo que afirma que se puede definir a la criminología
provisionalmente como una ciencia empírica e interdisciplinaria, que tiene por objeto el crimen, el delincuente, la víctima y el control social del comportamiento delictivo, y aporta una información válida, contrastada y fiable sobre la génesis, dinámica y variable del crimen o delito, así como sobre su prevención eficaz, las formas y estrategias de reacción al mismo y las técnicas de intervención positiva sobre el infractor. Entonces, entendemos que la criminología es una ciencia, ¿no? Debido a que aporta un núcleo de conocimientos verificados. De igual manera, es una ciencia empírica e interdisciplinaria, ¿no? Ya mencionamos y analizamos eso en las clases anteriores, en la cual predomina la observación de la realidad acerca de la perspectiva normativista. Acota su objeto de estudio la investigación del crimen, del infractor, la víctima del delito y acerca del control social del comportamiento desviado del individuo. Caracteriza al crimen como un problema. ¿Y cuáles son las implicaciones más trascendentes que derivan de su análisis? Uno de los aspectos más destacados de esta definición es que amplía el ámbito tradicional de la criminología, ya que incorpora a su objeto o propósito las investigaciones sobre la víctima del delito y del denominado control social. Con esto se da un vuelco sociológico que aporta elementos de equilibrio al desmesurado biologicismo positivista del cual emergió dicha disciplina científica, dando acento a la orientación previsionista del saber criminológico, ya que se preocupa y le interesa prevenir eficazmente el delito y no solo reprimirlo. Pasando a esto, ¿no? Tenemos lo que es la escuela clásica. Para esto, voy a hacer una pregunta. Se mencionó la clase anterior lo que es la escuela clásica y la escuela positivista, ¿no? Entonces, debieron de haber investigado algo al respecto, ya debieron de haber leído algo. Quisiera que, en sus palabras, ¿no? Me haga un análisis de lo que sería la escuela clásica o positivista, ¿no? Alguna persona que desee voluntariamente participar. Recuerden que las participaciones son contadas de igual manera para al finalizar el módulo en el examen que puedan obtener un punto adicional para que puedan mejorar la nota. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días, don Luis. Sí, bueno, en cuanto a se refiere a la escuela clásica, pues, digamos, No se le escucha muy bien, si nos podría ayudar ahí, hablando un poquito más alto. ahí me escucha. Espérame. Aló. Aló. ¿Cómo está? Muy buenas, don Luis. Cuéntenos. Ahí sí me escuchan. Ahí me escuchan. Correcto, correcto. Ya. Como decía, pues, la escuela clásica tiene, como se habló anteriormente, tiene tres autores importantes de nacionalidad italiana, pues, entre Garofalo, Ferri y Lombroso. ¿Ya? Entonces comenzamos con lo de Lombroso, pues que él manifestaba pues que ahí es donde sale la teoría del delincuente nato, en cual aparentemente él indicaba que con ciertos rasgos, pues características, una persona podría ser un delincuente en un futuro. De igual manera tenemos a Ferri. En cambio,
lo dividía el delincuente en un delincuente habitual, ocasional, apasional. Prácticamente en esta escuela y Garófalo, pues bueno, él indicaba que el delincuente, pues sí influía su entorno social. Entonces, como podemos ver, una de las coincidencias de ellos, pues, es que la escuela positivista o positiva, pues, se encargaba prácticamente netamente del estudio del delito. Muy aparte, dejaba tal vez de hacer un estudio a la víctima o o tal vez tal vez a otros factores del delincuente. Prácticamente se basaba en el delito, en la infracción. Es- Claro, correcto, pero hay que dejar en claro que la escuela clásica no es una y la escuela positivista es otra, y se desarrollan en siglos totalmente distintos, ¿no? Entonces, la escuela clásica, no, la escuela clásica surge debido a que los positivistas del siglo XIX la nombran como tal o nombran como tal a todo lo anterior a ellos. Doctrinas que no se adaptaban a las nuevas ideas del siglo XIX o a los recientes sistemas que se estaban generando. Bajo la etiqueta de clásicos se suele agrupar autores y tendencias divergentes en muchos puntos de vista, en algunos casos inclusive contradictorias, pero que presentan una serie de concepciones unitarias acerca de postulados fundamentales, que fue lo que permitió a los positivistas reunirlas con propósitos didácticos. El mundo clásico partió de una imagen excelsa, ideal del ser humano como centro del universo, como dueño y señor absoluto de sí mismo y de sus actos. El dogma de la libertad que hace iguales a todos los hombres. En este contexto manifestamos a todos los hombres como todas las personas, ¿no? Entonces podemos decir a todas las personas. Y fundamenta la responsabilidad. El absurdo comportamiento delictivo solo puede comprenderse como una consecuencia del mal uso de la libertad en una situación concreta, no a pulsiones internas ni a influencias externas. Para los clásicos, el delincuente es una suerte de pecador que optó por el mal, pudiendo y debiendo haber respetado la ley. Existe algo muy importante en la escuela clásica, la cual recogen sus autores, que es la defensa de las garantías individuales y su reacción contra la arbitrariedad y los abusos de poder. Se reconocen como representantes destacados de la escuela clásica del derecho penal, además de César Beccaria, entre otros, a Giovanni Carmignani y Pellegrino Rossi, de igual manera a Francisco Carrara. No. Teniendo en cuenta que lo más importante es que la escuela clásica no existió como tal desde el punto de vista histórico, sino gracias a Enrique Ferri, el cual comenzó a llamarles clásicos a los juristas prepositivistas y posteriores a César Beccaria, conocido también como el Divino Marqués. Para algunos autores, la criminología clásica fue fundada por César Beccaria. En el espíritu del iluminismo europeo, es el que en 1764 publica la obra titulada De los delitos y de las penas. En dicha obra compendía las leyes existentes en esa época. Proponía escribir las leyes para que pudieran ser comprendidas por todos los individuos y no solo por máximos juristas, tratando de encontrar la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y evitar una interpretación desviada por conceptos morales de los juristas o de los jueces. Y por último, el delimitar el ámbito de las leyes penales al mínimo necesario para disminuir el delito.
Se ha afirmado que gracias a la escuela clásica se pudo terminar con la barbarie y la injusticia que el derecho penal representaba en aquella época. Procuró de igual manera la humanización por medio del respeto a la ley, del reconocimiento a las garantías individuales y de la limitación del poder al poder absoluto del Estado. Pellegrino Rossi, reconocido como el profesor de Bolonia, Ginebra y París, el cual es asesinado por los pensamientos políticos que generaba. Fue quien escribió el primer gran clásico reconocido y aportó con su obra Teoría de las penas y de las recompensas, escrita en 1840. Y Ramognosi con Génesis del Diritto Penale en 1837. Para algunos, este autor fue el que sienta las bases para la escuela clásica, con su obra Filosofía del Delito, escrita en 1839. Rozzi consideraba que existía un orden moral que todos los seres libres e inteligentes deberían de seguir, pensando que aquella tendría que aplicarse en la sociedad, puesto que todos los individuos están hechos para vivir en sociedad. Surge un orden obligatorio para toda una sociedad y del cual se derivan todos los derechos y obligaciones. Piensa que la capacidad de juzgar pertenece al superior, pero no niega que todo hombre, al ser tal, toda persona como tal, es inteligente y puede juzgar por igual. Para Rossi, el fundamento del derecho de castigar es el eterno principio de la justicia. Giovanni Carmignani, otro ilustre representante, el cual trata de explicar que el castigo que se le impone a un criminal por un delito que cometió no se hace con el ánimo de tomar una venganza, sino de prevenir que en un futuro no realice otros delitos semejantes. Este ilustre representante fue profesor de Pizza y en sus Elementa Juris Criminalis hace a la necesidad del orden social como la fuente y la ley moral como el límite. Francisco Carrara es considerado por algunos como el padre de la escuela clásica del derecho penal, el cual en 1859 escribió su obra titulada Programa di Diritto Criminale, lo cual llevó al derecho penal a su verdadera esencia jurídica y cobra importancia porque cuando se hace referencia a la escuela clásica son las doctrinas de Carrara, generalmente las que se someten a exámenes, análisis. El conjunto de doctrinas de Carrara representan el término de la evolución de la escuela clásica. Este autor sostiene que el derecho es connatural al hombre. La esencia del derecho criminal es un orden de razones emanadas de la ley moral, preexistentes a las leyes humanas. El delito es considerado un ente jurídico, el cual reconoce dos fuerzas esenciales. Según Carrara, el delito es la infracción de la ley del Estado promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo al hombre o a la persona, positivo o negativo, moralmente imputable o políticamente engañoso. Para el autor, la pena no debe de exceder a las necesidades de la tutela jurídica. Si ésta se excede, ya no es protección del derecho, sino violación del mismo. La imputabilidad penal se funda en el principio del libre albedrío. Carrara dice, no me ocupo de cuestiones filosóficas. Presupongo aceptada la doctrina del libre arbitrio y de la imputabilidad moral del hombre, y sobre esta base edificada la ciencia criminal, que mal se construiría sin aquella. La base de la teoría clásica estaba apoyada sobre la teoría del contrato social, la cual sostenía que los hombres se reunían libremente en sociedad conforme a una serie de acuerdos que garantizaban el orden y la convivencia
Es en relación a este consenso que se proponía el castigo de aquellas conductas que eran perjudiciales o peligrosas para el cuerpo social y la recompensa de aquellas que de alguna manera contribuían al mantenimiento del equilibrio del mismo. De esta forma se estableció una tipología de aquellas conductas las cuales se consideraban como desviadas, mismas que posibilitaban clasificar a un individuo como delincuente. Con base a esto, las penas que la ley imponía aseguraban el buen funcionamiento y la supervivencia de la sociedad. Y toda pena que exceda ese consenso o que tenga fines distintos es ilegítima y contraviene el contrato social. Dado que cada disciplina surge en el marco de un entorno sociohistórico específico, que de alguna manera se caracterizan los supuestos explícitos e implícitos que le dan sustento, es menester agregar que, para estos tiempos en que surge la criminología, como asevera Foucault, comienza a desarrollarse un discurso que por primera vez articula una concepción binaria de la sociedad. Hay siempre dos grupos, dos categorías de individuos. Esta estructura binaria que atraviesa la sociedad instituye un esquema de explicación marcado por la asimetría, en donde hay una raza puesta como la verdadera y única, y los que constituyen otros tantos peligros para el patrimonio biológico. En ese momento aparecerán todos los discursos biológicos racistas sobre la degeneración y todas las instituciones que, dentro del cuerpo social, harán funcionar el discurso de la lucha de razas como principio de segregación, de eliminación y de normalización de la sociedad. Es justamente a partir de este mismo discurso que se va a desarrollar la idea de desviación con la que se caracteriza la conducta del delincuente. El desviado es un ser inferior que presenta una patología. Esta debe ser sanada a partir de los procesos de normalización vinculados específicamente al encierro institucional. Si bien a lo largo del desarrollo de la disciplina criminológica se han sucedido una serie de cambios de paradigma en lo que respecta a la concepción del hombre como delincuente o de la persona como delincuente, actualmente se siguen sintiendo en nuestras instituciones y prácticas institucionales los efectos de este discurso. El delito es una enfermedad de determinados individuos que tuvieron una mala socialización y que deben ser excluidos y encerrados para resocializarlos e integrarlos como miembros sanos en la sociedad. Entonces vemos que por esta escuela los hombres viven en sociedad de acuerdo a un contrato social por el cual cada individuo suscribe libremente su adhesión a la comunidad que le provee orden y seguridad. Este ente social castigará a aquellos que realicen conductas contrarias a ese orden establecido, el cual da equilibrio y estabilidad al grupo humano. El individuo que por medio de su conducta desviada perjudica a la comunidad será estudiado por la criminología que dará los tipos penales que sancionarán conductas jurídicamente reprochables. Por lo que atañe a sus postulados fundamentales, el denominador común que hace que incluya en una misma dirección autores que en otras cuestiones piensan de modo diferente, pueden señalarse a sus posturas acerca de cuatro asuntos: el método, el derecho penal y el delito. El método por su modo de formular una proposición determinada. El deductivo debe admitir necesariamente un a priori, un presupuesto del que hace derivar las proposiciones sucesivas. El método inductivo parte de los datos objetivos que la experiencia ofrece, extrayendo conclusiones por inducción de la generalización de los hechos observados. Mediante este método solo es posible formular proposiciones a posteriori. El derecho no es un producto histórico, es obra humana y tiene una esencia trascendente. ¿No? Vemos
que el derecho es congénito al hombre, porque fue dado por Dios a la humanidad desde el primer momento de su creación, para que pueda cumplir sus deberes en la vida terrenal. Por esta razón, debe tener una vida y criterios preexistentes a los pareceres del legislador humano, criterios infalibles, constantes e independientes a los caprichos de aquel y de las utilidades que pueda codiciar. El derecho, en definitiva, sigue la regla inmutable de la ley natural para esta escuela, ¿no? Observamos que esta concepción supone una negociación rotunda tanto de la tesis rosuniana como de la teoría del contrato social, tan arraigada en los pensadores de la Ilustración. Carrara reconoce expresamente que la ley moral puede no ser suficiente en cuanto se refiere a las relaciones de las personas con otras criaturas humanas. El derecho penal. Las concepciones clásicas giran en torno a esa idea de la ley natural como módulo del derecho. La sociedad civil es necesaria a la raza humana para la observancia de la ley moral. A su vez, la sociedad civil precisa una dirección unificada, provista de facultad de prohibir ciertas conductas y castigar a quienes las realicen. La autoridad que la preside y la facultad de prohibir y castigar que lo corresponde no son más que una cadena de instrumentos de la ley orden. En consecuencia, el derecho penal tiene su génesis y su fundamento en la ley eterna de la armonía universal. Es una ley que es absoluta porque es constitutiva del único orden posible para la humanidad, según las previsiones y las decisiones del Creador, teniendo en contexto el Creador como una deidad superior a la raza humana. El delito, para la escuela clásica, no es un simple hecho, sino un ente jurídico, concebido como principio a priorístico de toda su construcción. Su esencia está constituida por la relación de contradicción entre el hecho del hombre y la ley. La idea del delito no es más que una idea de relación, la relación contradictoria entre el hecho del hombre y la ley. Como condiciones derivadas de su principio positivo, se señala que la pena ha de ser afectiva para el reo, física o al menos moralmente ejemplar, generar en los ciudadanos la persuasión de que el infractor ha sufrido un mal, ¿cierto? Porque la fuerza oral está más en razón de su certeza que de su severidad. Pronta, porque en el intervalo entre el delito y la punición, la fuerza moral objetiva de aquel continúa ejerciendo sus funestos efectos, los cuales vienen a ser tanto más perniciosos cuanto más prolongados son. Pública, porque toda pena secreta es abuso ilegítimo de fuerza e irrogada de manera que no resulte Disculpe, perturbadora para el reo. Dígame, señor disculpe, profesor. estaba tomando los datos importantes y me quedé justo en la parte del intervalo y se cortó el internet. ¿Será que puede volver a decir No, desde ahí? Disculpe. tranquila, como les indicaba en la clase introductoria, todo el material va a estar disponible en el transcurso ya de la semana en lo que es el aula de Edmodo, ¿no? Aquellas personas Ya, que ya tienen muchísimas gracias. acceso al aula de Edmodo van a tener a disposición ya en el transcurso de esta semana todo el material que se ha impartido en el transcurso de estas dos clases. Listo, muchas gracias. Entonces, los postulados más importantes de esta escuela clásica tenemos a la igualdad, ¿no? En tanto el hombre ha nacido libre e igual en derechos, ya que la igualdad entre desiguales es la negociación de la propia igualdad, negación de la propia igualdad. Entonces tenemos aquí, podemos ver incluso el principio de lo que se constituye actualmente como los derechos humanos, y uno de los cuales, uno de los derechos que está reconocido inclusive en la Constitución, el cual es el derecho de la igualdad. Como segundo postulado tenemos a lo que es el libre albedrío, el cual se considera en esta escuela de que, a su vez que todas las personas son iguales, en todos ellos se ha depositado lo que es el conocimiento acerca del bien y el mal. A su vez, se les ha dado toda la capacidad para poder elegir entre ambos caminos.
y si llegasen a elegir el camino del mal, es porque esa persona a sí mismo quiso, y no porque la fatalidad de la vida haya arrojado al individuo a su práctica. Es decir, que cada persona es responsable por sus actos. La entidad del delito. El derecho penal debe volver sus ojos a las manifestaciones externas del acto, al objetivo. En este caso, el delito es un ente jurídico, una injusticia. Solo el derecho le es dable señalar las conductas que devienen dificultosas. La imputabilidad moral, como consecuencia del libre albedrío, es la base de la ciencia penal para los clásicos. Ellos consideraban que si la persona está facultada para poder discernir entre el bien y el mal, y ésta ejecuta el mal, debe responder de su conducta habida cuenta de su naturaleza moral. Expresa Carrara que la ley dirige al hombre, en tanto es un ser moralmente libre y por ello no se le puede pedir cuenta de un resultado del cual sea causa puramente física, sin haber sido causa moral. El método deductivo. Para ellos utilizaban lo que es un método teológico, es decir, finalista. Se basaban no en los preceptos morales y en lo que sería el derecho natural, concebido por una deidad superior a los humanos. Luego de esto tenemos a lo que es la escuela positiva, ¿no? La aparición del positivismo fue consecuencia del auge alcanzado por las ciencias naturales en los estudios filosóficos del siglo XIX. Esta hizo sentir en todas las disciplinas, incluyendo el derecho, la psiquiatría, la criminología y la psicología. El positivismo es una postura filosófica, misma que tuvo un impacto y por tanto una influencia enorme en el campo de lo científico. Y por supuesto, la búsqueda del conocimiento comprobable y válido también hizo eco. Como se señaló anteriormente, en la criminología, el derecho penal y la política criminal, el positivismo está estrechamente ligado a la búsqueda metódica, sustentada en lo experimental, rechazando nociones religiosas, morales, a priorísticas o conceptos abstractos, universales o absolutos, mismos que no fuesen demostrables materialmente, por vía de experimentación reproducible, no podría ser científico. El positivismo se expandió exitosamente como un pensamiento progresista, revolucionario, capaz de sacar al mundo del atraso y del oscurantismo religioso o supersticioso de los siglos precedentes. El hombre y la ciencia serían artífices de todas las explicaciones y los descubrimientos, capaces de superar todas las enfermedades, los obstáculos sociales y hasta la propia naturaleza, ¿no? En este caso, el positivismo no niega la existencia de lo absoluto o metafísico, pero tampoco se ocupa de ello como un problema central, limitándose al estudio de lo que considera real. Por ello, los positivistas negaron carácter científico a las disciplinas filosóficas propiamente dichas. El autor Augusto Comte, considerado como el padre del positivismo, fue por quien, a partir de él, se inicia justamente el interés para clasificar las ciencias. Fueron tres los personajes más representativos dentro de esta escuela positiva, tales como Lombroso, Ferri y Garófalo, cuyos apuntes biográficos se incluyen en la unidad correspondiente a la historia de la criminología. El hombre, según Ferri, no es el rey de la creación, como tampoco la Tierra es el centro del universo, sino una combinación transitoria. El positivismo criminológico inserta el comportamiento del individuo en la dinámica de causas y efectos que rigen el mundo natural y el mundo social, en una cadena de estímulos y respuestas determinantes internos o externos. Internos los biológicos y externos los sociales. En materia penal, la escuela positiva se representa de igual manera como la negación radical de la escuela clásica. Esto, pues, pretende cambiar el criterio represivo, suprimiendo su fundamentación objetiva al dar preponderante estimación a la personalidad del delincuente.
La primera pregunta que hacen los positivistas es cómo poder lograr el fenómeno y prevenirlo. ¿Cómo poder controlar el fenómeno y prevenirlo? La prevención no es nada más diferente de la reparación y disposición que anticipadamente se haga para evitar que algo acontezca. ¿Cómo podemos prevenir la muerte por inundación, o la fiebre, o el contagio por algún tipo de enfermedad? Pues teniendo un previo conocimiento, experiencias que nos vayan suministrando datos, factores que nos permitan facilitar la acción o decisión oportuna y correcta. Así, podríamos pronosticar las causas del por qué se delinque. Con tal conocimiento aplicaremos el correctivo y como consecuencia lógica podremos controlar dicho problema. Con base a las anteriores premisas, esta escuela positivista propone la necesidad de profundizar en el estudio natural del delito y de sus causas, lo que permitirá descubrir las medidas correctivas para combatir el fenómeno, pretendiendo incluso que un día se podría llegar a predecir quién y en qué forma delinquirá. Más aún, el número de delitos que se harían en cada época o región. Bueno, por cuestiones de tiempo, y ya para poder culminar esto, ¿no? Vamos a realizar lo que es una tarea, ya esto queda, ¿no? Para la próxima clase, poder analizar un poco, igual ustedes van a intervenir lo que sería el, van a realizar un mapa mental, ¿no? En dicho mapa mental van a subdividir las diferentes escuelas criminológicas, tanto la escuela clásica, la escuela positivista y la escuela de Chicago, ¿no? Van a colocar a los autores más relevantes de cada escuela y van a colocar, no van a colocar las teorías como tal, sino van a realizar un análisis, ¿no? Cada uno a su perspectiva de dichas teorías. Entonces, es un mapa mental en el cual van a clasificar, ¿no? Las subdivisiones de estas escuelas criminológicas, comenzando con la escuela clásica, siguiendo con lo que sería la escuela positivista y terminando con la escuela de Chicago. Van a indicar los autores más relevantes y junto a ellos, ¿no? Un análisis de las teorías de cada uno de estos autores, ¿no? Esto aquí, la siguiente clase vamos a comenzar con una intervención, cada uno va a dar una intervención referente a uno de los temas, ¿no? Y ya avanzaremos con esto, concluiría lo que sería las escuelas criminológicas y continuaríamos con lo que correspondería al siguiente tema. ¿Alguna pregunta? Licenciado, sí, disculpe, yo tengo una pregunta. En la clase anterior, uno de los compañeros le había preguntado o sea, le habías dicho que si por favor nos puede poner un recibido o algo en la tarea y usted había comentado que el recibido se pone o cuando uno hace la explicación de la tarea. Sin embargo, en la anterior clase yo estaba trabajando y a la vez tuve que estar escuchando con los audífonos, entonces igual tomaba los datos importantes y todo, pero no podía responder, entonces no pude participar. Entonces, no sé, igual yo envié la tarea y todo a la hora acordada, pero No hay ningún no pude. inconveniente. Igual, en la anterior clase, incluso hubieron compañeros que tuvieron dificultades ya técnicas con lo que sería el acceso a el audio, no se les escuchaba, tenían problemas con el audio. Entonces, debido a esto, se mencionó que la clase anterior, ¿no? A todos se los iba a considerar con el tema referente a lo que es las participaciones, ¿no? Esperando que ya a partir de esta clase pues podamos resolver todos esos problemas o inconvenientes. De igual manera, hay que tener en consideración que no es obligación, ¿no? Las participaciones, el desarrollo de las tareas. Aquí lo importante es al finalizar de cada módulo la nota que cada participante obtenga en el examen.
recordando que el examen como nota máxima tiene un puntaje de 7 y como mínimo obtener un puntaje, nota máxima un puntaje de 10 y como mínimo obtener un puntaje de 7, ¿no? Para poder aprobar y continuar al siguiente módulo. Perfecto, licenciado. Muchas gracias. No hay ningún problema. Entonces, referente al... Disculpe, perdón que le interrumpa. Esta tarea igual sería enviada al correo que nos envió la anterior vez, ¿verdad? Correcto, directo al correo. Ya comenzaremos a manejar todas las tareas en lo que es el salón del Edmodo a partir del jueves 15, ¿no? Ya a partir de la quincena, que todos se hayan regularizado, ¿no? Podremos ya comenzar normalmente a enviar las tareas a partir del salón del Edmodo. Igual Perfecto. manera, la exposición que había quedado programada para el día de hoy por cuestión de tiempo, debido a que es muy corto el plazo que se les dio, ¿no? Quedó aplazada en consideración, queda reprogramada para el jueves 22 de octubre, ¿no? Y ya la próxima clase, el día martes, se haría la división de los temas para que podamos desarrollar en el transcurso de la hora programada, pues con normalidad la exposición, ¿no? Listo. Muchas gracias. No hay ningún inconveniente. Entonces, hasta esto, ¿alguna duda acerca de la tarea? ¿Está todo claro? Sí, muchas gracias. Bueno, entonces, esto ha sido todo por hoy. Por cuestiones de tiempo, no hemos podido ahondar más en la materia. Igual la tarea es enviada con el fin de poder, pues, reforzar el conocimiento impartido en esta hora y poder concluir, ¿no? Con una breve intervención de ustedes como participantes en la siguiente clase, para seguir avanzando, ¿no? Con lo referente a este primer módulo eh, eh, del Diplomado Internacional en Criminología. De mí ha sido un gusto tenerlos en este día de parte de la directiva que conforme Escuela Legal Ecuador quedamos muy agradecidos con su participación, esperándolos tener en la próxima clase y que tengan un excelente resto de tarde. Me despido. Hasta luego.